Soy Javier Acción. En primer lugar me presento porque muchos de vosotros no me conoceréis. Soy EAFI número 149, registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores como asesor financiero y asesor en exclusiva del Fondo Acción Global. Es un fondo mixto flexible que invertimos principalmente en análisis, hacemos análisis en profundidad de compañías recotizadas, bastante flexibilidad para tener más o menos exposición en función de las oportunidades que estemos encontrando en cada momento, y gestionando las posiciones de liquidez mediante venta de opciones, y ahí sobre todo centrándonos mucho en el análisis en profundidad de las compañías que tenemos en cartera y de nuevas oportunidades que vayan surgiendo, ¿no? Siempre tenemos un sesgo normalmente en nuestro fondo a compañías de mediana y pequeña capitalización, pero no por ello nos negamos tampoco a invertir en compañías más grandes, ¿no? Es decir, siempre buscamos compañías que podamos comprender, compañías que no tengan deuda o que modelos de negocio que no necesiten de mucho endeudamiento para poder crecer. Obviamente pues nos gusta el crecimiento, pero sobre todo nos gusta pagar buenos precios por ese crecimiento, ¿no? Compañías que el precio es una condición necesaria pero no suficiente, pero sobre todo cada vez más management, equipo gestor, decisiones, asignación de capital, todo eso es lo que más nos gusta, ¿no? Entonces hoy os traemos una compañía que hemos encontrado en los últimos meses que nos parece muy interesante. Es una compañía pequeñita y vamos a intentar explicar aquí sin tampoco extendernos mucho, porque luego me parece que es importante que vosotros desarrolléis vuestro propio análisis, los motivos principales de que llevemos comprando todas las acciones que hemos podido durante las últimas semanas hasta convertirla en una posición de las más relevantes del fondo. Ahora estos últimos días he estado completando la posición y a cierre de julio pues ya va a estar entre el top 3, top 4 de nuestra cartera, ¿no? Entonces pues vamos con ello, a ver qué os parece la compañía. Empezamos bajando expectativas, explicando un poco las partes negativas de la tesis. Es una compañía industrial. Como vos podéis imaginar, en los sectores industriales los retornos sobre el capital invertidos no son demasiado elevados. Las empresas que necesitan de una carga de costes fijos importantes, de tener instalaciones, maquinaria, operarios y demás, suelen tener apalancamiento operativo. Cuando bajan las ventas rápidamente le caen mucho los márgenes y entran en pérdidas pronto. Cotiza en un país que no es que digamos que sea el dorado para la seguridad de los inversores, y además dentro de ese país cotiza en un mercado secundario. Y vosotros diréis, ¿por qué nos traes esta empresa, no? Pues voy a intentar explicaros por qué, incluso en sectores que no tienen retornos demasiado elevados, incluso en países que no son el dorado para la inversión, escogiendo muy bien las tesis y escogiendo muy bien las compañías, analizando muy bien en profundidad cada compañía, podemos encontrar empresas que son muy, muy, muy interesantes, y sobre todo yendo de la mano de equipos gestores muy, muy profesionales. Entonces, el país de pandereta es España, el mercado secundario donde cotiza es el MAP, y la compañía que os voy a tratar de explicar hoy es una compañía del País Vasco que se llama NBI Bearings Europe. Bearings es rodamiento y es una empresa industrial que fabrica rodamientos en el País Vasco. Y vosotros diréis, ¿por qué en tu primera tesis nos traes este tipo de compañía, ¿no? En el MAP y demás? Es muy importante. Yo considero que en el proceso de inversión la cercanía, el poder conocer de cerca a las empresas, tener muy cerca al equipo gestor y poder hablar con ellos a diario y demás, para invertir en empresas de pequeña capitalización es muy, muy, muy importante, ¿no? Nosotros en nuestro fondo la preservación de capital es la primera máxima que seguimos. Intentamos, por supuesto, siempre, sean empresas grandes o pequeñas, evitar pisar minas, no cometer errores. Y en las empresas pequeñas, aunque a veces encontremos que son empresas que tienen unos ratios así a primeras que están capitalizando a precios interesantes, aunque nos guste el modelo de negocio y demás, la cercanía, poder visitar la empresa, poder saber exactamente todas las presentaciones, todo lo que publican en cada momento, poder tomar decisiones ágiles y acompañar a la compañía en su proceso de crecimiento, pero sabiendo todo exactamente lo que está pasando, eso es crucial en las empresas pequeñas, ¿no?
Entonces, bueno, pues yo ya llevaba tiempo lamentando que en nuestro país no tuviésemos un mercado secundario como por ejemplo el que pueda haber en Reino Unido, en Estados Unidos y demás, que cualquier empresa, en Reino Unido hay empresas de 10 millones de euros de market cap ya cotizando. Pudiésemos tener aquí un mercado secundario en el que muchas empresas, aquí tenemos un montón de ejemplos, aquí nosotros somos gallegos, pues Estrella Galicia, los que son más de la zona del Mediterráneo, Mercadona, o empresas, ya estamos hablando de empresas medianas, pero empresas pequeñas que están haciendo las cosas muy bien. España es un país que aunque a primera vista pueda parecer que no tenemos muchas compañías interesantes, hay muchas compañías privadas que si cotizasen serían unas magníficas inversiones, ¿no? Pero no cotizan precisamente porque no tenemos un buen mercado y además el MAP está estigmatizado, como sabéis, por todo lo que sucedió con GoWex y demás, y hay muchas compañías que no quieren saber nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre intento buscar ideas cercanas, en el mercado continuo lo tengo razonablemente bien analizado, siempre intento buscar por ahí cosas, aunque ahora mismo tenemos menos del 10% del fondo en empresas españolas porque no hay, básicamente. O sea, en España las empresas invertibles, por decirlo así, pues ya las conocéis, son Miquel y Costas, Vidrala, Viscofan, Grifols, Inditex, todo este tipo de compañías que por unos motivos o por otros, principalmente porque están idas de precio, en muchos casos ya no resultan interesantes. Y luego las empresas pequeñas o las empresas que sí que están en precio, pues no nos gusta ni el equipo gestor, ni consideramos que tengan un modelo de negocio interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando surgen cosas como estas, yo ahora estoy mirando todo lo que va saliendo en el MAP por si en algún momento va avanzando ese proceso de limpieza del legado tan negativo que dejó GoWex. Y la verdad es que, bueno, pues resulta que me he encontrado una compañía que es bastante interesante y que espero que a vosotros también os resulte atractiva, ¿no? Entonces, comenzamos con el análisis de la compañía. En primer lugar, ¿cómo llego a esta empresa? Yo veo en Twitter, que es si se sabe utilizar correctamente, es una fuente de información muy buena. Veo un tuit de una empresa de noticias que publica empresas del MAP y demás, y veo una empresa vasca, NBI, aumenta el EBITDA 50%, tal, resultados del primer trimestre de este año, ¿no? Y me llama la atención, una empresa vasca cotizando en el MAP y tal, aumentando beneficios, vamos a ver qué es eso, ¿no? Me llama la atención. Miro un poco la historia de la compañía, es una empresa fundada en el año 2002, como podéis ver aquí. Roberto Martínez, que es el consejero delegado y fundador, es un ex Accenture, o sea, tiene la parte financiera de la parte de consultoría, y posteriormente trabajó en Firestone, que es una empresa, pues como sabéis, de ruedas, componentes de automoción y demás. O sea, que tiene tanto la parte financiera como la parte productiva del sector industrial, automoción y demás, que es muy interesante. Bueno, pues me gusta, ¿no? Sigo viendo por aquí, veo que es 90% exportación, una empresa vasca. Bueno, interesante. Vamos a ver, ¿qué fabrica esta compañía, ¿no? Los procesos de análisis de las compañías al final se basan en ir haciendo checks, ¿no? Es decir, oye, ¿dónde cotiza esta compañía? Probablemente si yo me hubiese encontrado que la empresa fuese, por poner un ejemplo, pues de Andalucía, y el CEO no tuviese acciones en la compañía, etcétera, etcétera, pues ya no sigo, ya probablemente no, en una empresa de este tamaño no seguiría mirando. Pero bueno, como sabéis, en el País Vasco tienen una cultura de emprendimiento muy arraigada y gente muy seria para hacer negocios, y además me encuentro, como veréis después, que el accionista tiene la mayoría de las acciones, entonces sigo mirando, ¿no? Entonces, ¿qué fabrica NBI? Os decía, NBI Bearings es rodamientos. Los rodamientos es una empresa industrial que fabrica un producto que va para otras industrias, como es este que veis aquí en la imagen. Los rodamientos es un producto de altas especificaciones técnicas, es decir, necesita que sea un producto con materiales de muy buena calidad y además que no falle, es decir, que tanto su diseño industrial como su acabado, sus controles de calidad y demás, es muy importante que el rodamiento sea de una calidad elevada. ¿Por qué? Bueno, pues porque los clientes de los rodamientos son básicamente, pues como veréis después, automoción, elevación y demás. Por poneros un ejemplo, si un rodamiento de un ascensor se estropea o se rompe, no solo el ascensor se queda parado durante varias semanas hasta que se desmonte toda la maquinaria y se vuelva a instalar el rodamiento, sino que además puede producirle daños a toda la maquinaria del ascensor. Entonces eso le ocasionaría muchos costes a la comunidad y demás. Entonces el rodamiento no puede fallar. Imaginaros lo que os pasa si ese rodamiento se estropea en la maquinaria de un marino mercante,
o si le pasa a un reductor de potencia de un tractor o de una recolectadora para el sector agrícola y demás, ¿no? Entonces, este producto necesita un control de calidad, un proceso de desarrollo, unas normativas de controles de calidad, pruebas, etcétera, etcétera, muy específicas y muy avanzadas para que no falle. ¿De acuerdo? Entonces digo, bueno, pues me parece interesante, la verdad, es una empresa que cotiza en un lugar que me parece interesante, el CEO tiene acciones, es una empresa industrial que fabrica cosas, sigo mirando. Entonces, me encuentro con los resultados del año pasado, más o menos, la empresa salió a cotizar en 2015 y veo pues un poco cómo fue evolucionando la empresa. Como veis aquí en el año 2016 la compañía estaba facturando en torno a 11,5 millones de euros, más o menos. Y de repente en el año 2017 me encuentro que la empresa ha casi duplicado ventas, es decir, con un aumento de facturación del 92%. Y bueno, pues veíamos aquí que la empresa sobre los 22 millones pues obtiene un margen del 13%, margen de EBITDA sobre ventas del 13% y márgenes netos en torno al 5%. No es que sean los supermárgenes, pero estamos hablando de un sector industrial y digo, bueno, pues no está mal. Bueno, tampoco es que me encante, pero podemos seguir mirando, ¿no? Sobre todo lo que veíamos aquí es que en todas las líneas, tanto en ventas como en EBITDA y sobre todo en beneficio neto, la compañía está superando con creces el presupuesto que tenían y hoy pues una empresa que es prudente en sus guidance, pues si los va cumpliendo y los va superando, pues oye, pues es digna de ver y sobre todo una empresa que tiene estos crecimientos tan grandes de un año para otro, ¿no? Entonces, bueno, pues sigo mirando y me encuentro por los resultados del primer trimestre de 2018, este primer trimestre del año en el que estamos, que es los resultados de la noticia por la que yo os comentaba que llegué a la compañía, ¿no? Que es que el tuit ese que decía aumenta el EBITDA no sé cuántos por ciento y tal. Bueno, pues estos son los resultados. Entonces, en el primer trimestre del año venía aumentando ventas un 15%, después de haber casi duplicado ventas el año pasado. Y me llama la atención que veíamos el año pasado que estábamos hablando de márgenes EBITDA del 13%, y en el primer trimestre del año me encuentro márgenes EBITDA sobre ventas del 20%, como podéis ver aquí, y márgenes netos del 10%. Esto es bastante elevado para una empresa industrial que tiene apalancamiento operativo, que tiene fábricas, que además tiene que importar materias primas, que están sometidas a temas de divisa, etcétera, etcétera. Y me gusta lo que veo, ¿no? Es una empresa que está creciendo, que digo, oye, pues a lo mejor resulta que con estos incrementos de ventas lo que está sucediendo es que le están entrando las economías de escala, los costes fijos se están repartiendo y los márgenes están aumentando. Con lo cual digo, oye, pues hay que seguir mirando, porque es que además veíamos que el presupuesto de 2018, que ya era superior al del año 2017, lo vienen cumpliendo perfectamente, tanto en ingresos, a un trimestre el 25% en ingresos van bien, pero es que en beneficio, en EBITDA llevan un tercio en solo un trimestre, pero es que en beneficio neto llevan como si estuviesen a junio, pero es que estaban a marzo, ¿vale? Se llevan el 50% del beneficio que habían dicho en las previsiones del año que iban a obtener, y lo llevan ya al mes de marzo, cuando todavía solo llevan 3 meses y era lo que habían dicho que iban a conseguir en 9 meses, ¿no? Y un incremento pues prácticamente del 40% con respecto al año pasado. Entonces digo, bueno, pues la verdad es que me gusta lo que veo, voy a seguir mirando, ¿no? Entonces me encuentro con que la compañía, empiezo a mirar un poco lo que es el endeudamiento, porque en las empresas pequeñas industriales, como os decía, además el apalancamiento operativo es importante, pero es que es más importante todavía el apalancamiento financiero, ¿no? Las compañías de este tamaño, como se endeuden mucho, cuando vengan mal dadas, sobre todo si son proveedoras de sectores cíclicos, la deuda financiera es lo que se puede llevar por delante este tipo de compañías. Entonces me encuentro que la deuda financiera bruta, como veis aquí, se mantiene desde cierre de 2017 hasta el primer trimestre de 2018, en torno a 16 millones más o menos, pero me encuentro que la tesorería está aumentando bastante. Sobre 6 millones más o menos que cerraron el año pasado, están en 7.600.000 a marzo. Como la deuda financiera se mantiene, solo el aumento de caja se traslada directamente a la reducción de deuda financiera neta, y se produce una reducción del 15% en la deuda financiera neta, que es que hablamos de que la compañía ha generado en cash en torno a 1,5 millones de euros, más o menos, ¿de acuerdo? Claro, podríamos decir, bueno, pues depende del circulante, depende un poco también del CAPEX que haya metido. Bien, os anticipo, estuve mirando todo lo que es el CAPEX de la compañía y estuve mirando también el circulante. Y el resumen es que la empresa
después de hablar con el director financiero y que me comentase un poco los datos en concretos, generó 1,5 millones de free cash flow en el primer trimestre del año. Bueno, pues oye, es un dato que así estático no nos aporta mucho, ¿no? Pero bueno, yo como voy haciendo checks, me encuentro y digo, oye, 1,5 millones en un trimestre, más o menos eso sería un free cash flow de 6 millones en un año completo, y mis cuentas básicas para ver si sigo mirando, ¿no? 6 millones en un año completo, para que eso me dé un free cash flow yield del 10%, eso tendría que tener un EV de 60 millones. Para una deuda de 8, deuda financiera neta de 8, pues 60 millones menos 8 millones, pues eso tendría que estar, para estar en precio, porque no le voy a pedir menos de un 10% de free cash flow yield a una empresa de este tamaño, para que eso esté en precio tendría que estar más o menos capitalizando en torno a 50 y pico millones de euros. Me encuentro que la empresa está capitalizando 25 millones, ¿no? Y digo, pues eso va a haber que seguir mirándolo, ¿no? Esto hablamos de finales de abril, cuando presentó los resultados. Ahora ya nosotros empezamos a comprar en torno a 2 euros por acción, más o menos, que es cuando capitalizaba 25 millones. Ahora ya ha subido, durante las últimas semanas ha subido bastante, ¿no? Está en torno a 40, más o menos, 39 millones de market cap, más o menos. Pero bueno, os sigo contando, ¿no?, el proceso, para que luego cada uno realice su análisis y vea si a futuro considera que esto tiene potencial o no. Entonces, vamos, después de ver un poco las cuentas de la compañía, sigo mirando y digo, oye, pues esto parece que está razonablemente barato, me gusta más o menos lo que hace esta gente, veo que están creciendo y tal. Vamos a ver un poco el sector, porque no es lo mismo tener esos crecimientos en un sector que está completamente plano y solo viene a base de ganar cuota, de un sector que pueda tener algo de potencial. Vamos a ver quién compra rodamientos, es decir, cuáles son las industrias que demandan rodamientos. Bien, pues como veis aquí, los últimos datos que tenemos, más del 50% de los rodamientos van para el sector de automoción. El segundo sector que compra rodamientos es minería y construcción, con el 13%, y luego ya se diluye mucho, pues la agricultura, como veis el sector de ferroviario, etcétera, ¿no? Bien, eso se va a mantener bastante de aquí a 2025, o sea que más o menos automoción puede ser que baje un poquito y puede ser que aumente en otros sectores, como por ejemplo puede ser el sector eólico, energía. Las turbinas de generación eléctrica llevan rodamientos, como podéis imaginaros. Entonces, bueno, pues puede ser que cambie un poquito, pero más o menos sería esto. Conclusión: las industrias a las que venden EBI son cíclicas, ¿vale? Es decir, automoción, minería, ferrocarriles y demás son cíclicas, pero importante, los ciclos no van compasados, es decir, el ciclo de las materias primas agrícolas no va igual que el ciclo de los vehículos, no va igual que la minería, y por supuesto no va igual que ahora mismo con la inversión tan grande que se está haciendo en el sector eólico, que muchos de los clientes que más le están aumentando cartera a NBI son de Siemens Gamesa, Vestas, todas estas compañías, ¿no? Entonces, son sectores cíclicos, y la industria es cíclica de por sí, es decir, le va a afectar lo que sucede en la economía, pero los diferentes clientes, como veréis después, además, es que también ahora mismo, por ejemplo, llevaban años con oil and gas muy parado, y eso está empezando a repuntar ahora con la subida del petróleo. Automoción es un ciclo que está bastante maduro y puede empezar a bajar, pero puede empezar a subirles energía. Entonces, son ciclos que no siempre van de la mano, y eso es muy importante, y que pueden ir acompasándose o entregándose el testigo. Cuando uno de repente baja un poquito, pues puede ser que empiece a aumentar la demanda, ¿vale? Entonces ellos están haciendo un ejercicio muy importante en proveer a diferentes sectores para que los ciclos no sean tan marcados, ¿no? Entonces, el tamaño del mercado, esto es muy importante. Básicamente, el mercado de los rodamientos a nivel global es enorme. El rodamiento es una pieza industrial, una pieza metálica que va en cualquier pieza o componente, o cualquier pieza mecánica que gire, ¿no? Gire, pues desde un reactor de un avión, una turbina de generación eléctrica, un reductor de potencia de un vehículo, una transmisión de potencia de una maquinaria agrícola, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el mercado global de rodamientos, como veis aquí, Norteamérica en 2016 eran 18 billion, Latinoamérica eran 7 billion, Asia-Pacífico son 33 billion, estos son datos de 2015-2016, y el resto del mundo más o menos 4 billion. Europa, donde nosotros estamos, son 24.7, 25 billion.
Correcto. En total estamos hablando de 87 billones de dólares, US dólar, 87 billones en el año 2016, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de un mercado muy grande. Como veíamos cuando hablamos de las cuentas de la compañía, NBI factura en el primer trimestre 6 millones de euros, está pensando, más o menos como veréis en el guidance después, están hablando de que pueden cerrar este año en 25 millones de euros en ventas, con lo cual estamos hablando que el mercado mundial de rodamientos es de 87 billones, es decir, que solo una compañía que tuviese el 1% de la cuota mundial de rodamientos facturaría 870 millones. Bien, esto es 34 veces la facturación actual de NBI, ¿de acuerdo? Es decir, es un mercado gigante, y como veréis después en uno de los vídeos que os voy a decir que veáis del consejero del delegado, de Roberto Martínez, básicamente lo que dice es que el hecho de que haya crisis no es una excusa para no vender, porque el mercado es tan grande que si no vendes es porque no lo haces bien. Es decir, simplemente robando unas pequeñas décimas de cuota a sus competidores puede haber unos crecimientos muy grandes. Pero es que además el crecimiento, como veréis después, o sea, como os voy a explicar, el mercado de rodamientos en sí, aunque no ganes cuota, está creciendo también, porque si veis aquí podéis ver que los 18 billones de Norteamérica se estima que para 2025 van a ser 33. Estamos hablando de crecimientos a 10 años vista, crecimientos anuales compuestos del 7%, en Latinoamérica crecimientos del 8%, en Europa, que es donde menos crecemos, el 7 y pico, pero es que en Asia-Pacífico, como es lógico, con más crecimiento económico, hablamos de crecimientos del 9% anual compuesto, ¿de acuerdo? Entonces ya no solo se trata de ganar cuotas, sino que el propio mercado de rodamientos a nivel global lo está haciendo bien, es cíclico, pero se esperan crecimientos a los próximos 10 años, ¿no? Eso es importante. Entonces, nos venimos a Europa. En Europa os hablaba de que el mercado de rodamientos es en torno a 24.7 billones, más o menos. Se espera que el crecimiento esté en torno al 7,6 compuesto para los próximos 10 años, para irse a 47 billones. Y solo, por ejemplo, Alemania es un tercio de las ventas, y como veréis después, Alemania es un mercado muy importante para NBI. Solo Alemania es un tercio, como es donde más industria hay, es un tercio de todas las ventas de Europa, ¿no? Entonces, si nos vamos ya solo a Europa, es decir, poneros que NBI no venda nada fuera de Europa, que solo se centre en el mercado, en su círculo de competencia más cercano, los 24 billones actuales, el 1% de cuota del mercado europeo de rodamientos sería una facturación de 240 millones anuales. Eso es 10 veces lo que factura actualmente NBI. Si nos vamos más concretamente, como veréis después, que lo importante que es Alemania para NBI, un tercio de las ventas europeas serían 8 billones. Imaginemos que tiene el 1% de la cuota en Alemania, pues el 1% de la cuota en Alemania sería una facturación de 80 millones, que es multiplicar por 3 la facturación de NBI. Entonces, os decía al principio, el sector industrial es complejo, apalancamiento operativo, no parece que sea muy atractivo, pero como vemos aquí, resulta que el sector de rodamientos dentro de un sector industrial tiene unos crecimientos razonablemente buenos y es un mercado enorme. Entonces, ya parece que no es tan malo el sector, ¿no? Entonces, dentro de ese sector, ¿qué compañías hay, no? Bueno, pues hay varios gigantes. SKF es la empresa de rodamientos más grande a nivel del mundial, Schaeffler. Estas empresas tienen en torno a un 10-9% de cuota, son empresas que más o menos facturan 7-8 billones US dólar. Luego tendríamos empresas que están en la zona media, que facturan más de 100 millones, pero que no llegan a 1.000. Luego hay empresas de más de 30 millones. Fersa es una compañía de Zaragoza, es la única española que hay aquí, pero no es competencia directa de NBI porque vende mucho al sector automoción, y como veréis después NBI no se centra mucho en automoción. Y luego, dentro de lo que es el mercado inferior a 30 millones, tenemos un mundo, es decir, hay más de 2.000 marcas a nivel global que facturan menos de 30 millones, ¿no? Que es aquí donde estaría NBI. Ahora mismo NBI está pasando de aquí a aquí, ¿no? Justo está en este paso. Entonces es un sector muy atomizado, y en el que estas empresas grandes, ¿qué es lo que creéis que hacen para crecer cuando ya no pueden ganar más cuota? Pues van comprando estas pequeñas, ¿no? Es un sector que tiene que pasar por un proceso de consolidación muy importante, porque esos crecimientos que veíais que va a haber a nivel global, estas empresas van a querer llevarse parte de ese crecimiento, y para eso a las
estrellas, rising stars que haya en el sector, que vayan creciendo y ganando cuota, pues estas empresas tienen los recursos para ir comprándolas, ¿no? Entonces, sector muy atomizado y en proceso de consolidación constante. Entonces, después de ver quiénes compran rodamientos y cómo está el sector de atomizado y demás, ¿a quién vende NBI? Pues NBI, como veías, aunque el 50% de los rodamientos mundiales se venden al sector automoción, resulta que NBI, el 73% de sus ventas son a elevación y manipulación y almacenaje. ¿Qué es esto? Ascensores, plataformas elevadoras, grúas de elevación y demás. ¿Por qué NBI no vende, si el 50% de la demanda mundial de rodamientos viene del sector de automoción, ¿por qué NBI no tiene el 50% de sus ventas en el sector de automoción? Es una decisión estratégica tomada activamente por ellos. ¿Por qué? Porque el sector de automoción tiene unos márgenes malísimos. Presionan muchísimo a sus proveedores en márgenes y es un sector muy exigente, y NBI no quiere estar ahí. NBI quiere estar en nichos de mercado donde hay márgenes más interesantes, como puede ser elevación. ¿Qué es lo que dice NBI? ¿Cuál es su potencial para crecer? Pues lógicamente ellos tienen potencial para ir hacia reductores y transmisión de potencia, tienen potencial para ir a oil and gas, para crecer en compresores y bombas, para mantener una cuota en elevación y manipulación. Pero ¿qué quiere decir esto? Que ellos han empezado por sectores de nicho, pero que ellos tendrían potencial para crecer mucho en otros sectores donde tienen solo una pequeña patita, y que son sectores que tienen potenciales de crecimiento elevados, ¿no? Es decir, ahora mismo han empezado por un sitio de nicho, pero tienen capacidad para ir creciendo hacia otros sectores, ¿no? Siempre mirando a los márgenes, que es lo más importante. Entonces, otro dato importante, como veíais, los datos de crecimiento, depende de dónde vendas, pues vas a tener más potencial de crecimiento o menos. Hablamos de una empresa española que cotiza en el país, con la sede en el País Vasco. ¿Dónde vende NBI? Pues resulta que NBI, más del 40% de las ventas de NBI están en Alemania, lo cual es importantísimo. Alemania es un país con un montón de industria y sobre todo que son muy exigentes a la hora de seleccionar proveedores para sus componentes, para sus maquinaria y demás, y que elijan a un proveedor como NBI para sus rodamientos es un síntoma muy positivo de la calidad de los productos de NBI, ¿no? Si nosotros sumamos simplemente la facturación que NBI tiene en Alemania con la de Holanda, estaríamos ya hablando de más del 55% de las ventas. España es solo el 10%, es decir, NBI factura fuera, es decir, exporta el 90% de su producción. Y hablábamos de cerca del 55-60% entre Alemania y Holanda. Esto es importantísimo, es un síntoma muy bueno del trabajo que hacen y la calidad de sus productos, ¿no? Y además es que veíamos que en Alemania las tasas de crecimiento para el mercado de rodamientos son por encima de la media europea, es decir, hablábamos del 7 y pico a nivel europeo y Alemania está en el 9 y pico por ciento, con lo cual que NBI venda mucho ahí es muy importante, ¿no? Algunos clientes que hemos ido hablando con proveedores, clientes y demás, y con la propia compañía, y nos han ido diciendo, bueno, pues algunos de los clientes principales, como veis hay algunas empresas españolas, empresas alemanas, todo lo que sea industria, automoción, componentes, elevación, como veis ahí, Orona, Schindler, etcétera, son todos clientes de NBI. Entonces, pregunta importantísima. ¿Por qué un cliente le va a comprar a NBI, a una empresa tan pequeña del País Vasco, una empresa que factura 25 millones de euros? ¿Por qué un gigante de estos, tipo Bosch, tipo Liebherr, tipo Siemens, le va a comprar los rodamientos a NBI? Y no se los va a comprar a uno de los gigantes, tipo SFK, que veíamos que facturan 7-8 billion y que tiene una capacidad de producción mucho más elevada. Pues NBI es una empresa que está concentrada en un nicho muy concreto, que son las tiradas medias y bajas. ¿Por qué en tiradas medias y bajas? Porque son las que más márgenes tienen, porque son las que tú puedes ser más flexible a la hora de producirlas, son las que tú puedes adaptar a las necesidades específicas del cliente y producirle tiradas de 100, de 200, de 300 unidades con márgenes buenos. Si una empresa necesita una tirada de 10.000 rodamientos cada mes o cada trimestre, te va a exigir por volumen que tengas unos márgenes más reducidos, que le compitas con precio, ¿no? Eso NBI no es lo que hace, se dedica a tiradas más pequeñas en las que los márgenes son más elevados. Y además es que es un producto de alto valor añadido, es decir, ellos se centran en rodamientos de alta calidad.
¿vale? Y además pues, ofrecen a sus clientes cercanía y plazos de entrega muy reducidos. Entonces, por eso, ellos tienen un nicho en el que los márgenes que obtienen son muy interesantes. Y diréis, bueno, pero un cliente puede venir y comprarle a NBI y marcharse al día siguiente a otro cliente. Bien, pues hay un pequeño switching cost, que es una ventaja competitiva a la hora de seleccionar un proveedor por parte de un cliente para comprarle los rodamientos. Y ese pequeño moat que tiene ahí NBI es que los rodamientos es un proceso que tiene unas especificaciones técnicas tan avanzadas que necesitan una homologación, un proceso de cumplir una serie de tests y cumplir una serie de parámetros, que lleva ese proceso de homologación lleva de media 3 años. Y tiene un coste muy importante para los clientes de NBI. De promedio, a homologar un cliente, para que un cliente pueda meter dentro de su lista de referencias un rodamiento de NBI, aparte de tardar 3 años, tiene un coste para ellos del orden de promedio 40 a 45 mil euros, más o menos. Eso se reparte entre ambas partes, es decir, el cliente y NBI comparten los gastos, pero lógicamente, y luego cuando veáis los vídeos de Roberto Martínez, que os explica perfectamente, un cliente que tarda 3 años en homologar un proceso porque viene NBI a verlos, viene un comercial, le explica, oye, que te podemos hacer esto, tiradas pequeñas, muy adaptado a tu proceso, si necesitas sacar una nueva maquinaria, un nuevo ascensor, el rodamiento que tú necesitas, nosotros te lo podemos hacer a tu medida, etcétera, y tiradas pequeñas, etcétera. Me gusta el precio, vamos a homologar esto. Si se ponen en 3 años a hacer un proceso de homologación, sacan el nuevo ascensor y ese ascensor lleva ese rodamiento de NBI y eso le ha costado a la compañía 10, 20, 30 mil euros de inversión para poder homologarlo, no le van a comprar 20, 30 o 100 rodamientos, van a estar comprándole durante mucho tiempo hasta que el producto que han sacado se quede completamente desfasado y no les quede más remedio que sacar otro al mercado, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño switching cost en el cual cuando captas a un cliente y mete tu rodamiento dentro de un producto, el cliente va a ser fiel durante bastante tiempo a tus productos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un negocio de nicho con unos márgenes interesantes porque está en tiradas medias y bajas y con una ventaja competitiva en cuanto a que los clientes, pues una vez que llegan, tienen una serie de dificultades para marcharse. Después, lo más importante de la tesis, y esto sí que de verdad os pido que le dediquéis tiempo a esta parte de la tesis, porque sin ella yo no habría metido el dinero de mis partícipes en esta compañía. Este es Roberto Martínez, el consejero delegado y fundador de la empresa. Hay 2 vídeos muy interesantes que considero que debéis ver de Roberto, y son estos 2 que os voy a enseñar aquí. Como veréis aquí, pues el primero de ellos es este que sale en el foro MedCap de 2015, que fue que salieron a cotizar. Os pongo el principio para que veáis qué vídeo es, luego os explico un poco lo que cuenta. Intentaremos presentaros de una forma clara qué es NBI. NBI es un fabricante que diseña, fabrica y comercializa rodamientos. Un rodamiento es un elemento mecánico que va en cualquier pieza que gira, es decir, el mercado potencial es enorme. Bueno, este es Roberto Martínez, este es el vídeo, ¿vale? Como podéis ver, NBI Discovery Meeting, lo buscáis, es un vídeo de 27 minutos, 300 visualizaciones, y de las 300, yo creo que en los últimos 2 o 3 meses del grupo nuestro en el que colaboramos y compartimos tesis y demás, igual 150 son nuestras. Entonces, pues nada, esto es una verdadera joya que recomiendo que todo el mundo se la vea, y que es que no ha tenido ni la más mínima repercusión, ¿no? En este vídeo cuentan verdaderas maravillas de la gestión de compañías industriales, de los plazos de pago, de cuándo considera que los proveedores deben pagarle, de cuál es su nicho, de cómo gestiona su empresa, de los márgenes, de las acciones que ellos tienen, la alineación de intereses, de lo que ellos cobran. Bueno, es una, de verdad que os animo a que lo veáis y vais a entender muchas cosas, por la transparencia absoluta cuando publican los datos mucho antes de lo que les requiere el MAP, la frecuencia de publicación de datos muy por encima de lo que les pedía Gaesco, que es el que les sacó a bolsa. En fin, es una verdadera maravilla. Os aconsejo que lo veáis, porque son 27 minutos muy bien invertidos para comprender esta tesis, ¿no? Este otro vídeo
Este sí que os pongo un mini trocito, es una entrevista que le hicieron ahora hace poquito, ya veis también 200 visualizaciones, y os pongo simplemente un mini trocito en el que le preguntan por la política de pago de dividendos. Y bueno, pues entendemos que eso ayudará a ganar confianza y visibilidad en el mercado, pero insistimos, nosotros gestionamos el valor de la compañía y el precio esperamos que nos acompañe, pero no es algo que nos va a quitar de sueldo. Nosotros, cuando salimos al mercado dijimos que no íbamos a dar dividendo, mientras nosotros tengamos capacidad con el dinero de nuestros accionistas, que está en forma de capital social, en forma de fondos propios, seamos capaces de sacar una rentabilidad superior a lo que podemos devolver, no repartiremos dividendo. O sea, dentro del plan estaba no repartir dividendo. Este año se ha producido un reparto de dividendo, se ha pagado el lunes, se han pagado 3 céntimos, que viene a ser un 1,5%, y se ha pagado porque, bueno, nosotros cuando salimos al mercado hicimos una declaración de los ingresos que tenemos por nuestros servicios, tanto mi socio como yo, que somos los máximos accionistas de la compañía, y eso es un acto de bueno, pues esto es lo que cobramos y no vamos a cobrar más, ¿no? Entonces, bueno, aunque hay muchas empresas que tienen también de moda ponerse variables y no variables, nosotros el año pasado superamos de largo los presupuestos, superamos de largo el ratio de deuda EBITDA, y como fue un año excepcional decidimos que íbamos a repartirnos un variable y como la única forma que tenemos de hacerlo es vía dividendo, decidimos repartir un dividendo que era una forma de cobrar variable, pero un dividendo de forma igualitaria entre otros accionistas, ¿no? Y dentro del plan que hemos hecho público durante estos días es el plan nuevo, que es cuando salimos al mercado en el 2015. Nuestro objetivo y compromiso era multiplicar por 3 la facturación, manteniendo el EBITDA en el 10% y un medio del 10%, manteniendo el ratio de deuda financiera neta entre EBITDA por debajo de 2,5. Ese multiplicar por 3 vencía en el 2019, lo hemos alcanzado en el 2018, es decir, hemos cumplido el plan que nos habíamos propuesto. Eso nos da cierta confianza para abordar el nuevo plan. El nuevo plan que hemos presentado durante estos días es multiplicar por 2 nuestra facturación actual para alcanzar los 50 millones en el año 2022. Bueno, es un plan, vamos a decir, ambicioso, pero bueno, venimos de cumplir uno un poquito más ambicioso, con lo cual entendemos que estamos en línea y esperemos que recibir el beneplácito del mercado. Acojonante, o sea, los tíos no se ponen variables ni stock options ni nada, después veréis lo que cobran, que es ridículo por una empresa del País Vasco con el coste de la vida que tienen allí. Y el tío dice que como ha superado los objetivos y ha cumplido el plan estratégico 2 años antes de lo que habían dicho, deciden pagarse un variable, y que en vez de cogerlo de la caja y quitárnoslo a todos los accionistas, deciden pagárselo, como son los mayores accionistas ellos, pagarlo vía dividendo y que nos beneficiemos todos los accionistas de ellos. Bueno, de locos. Esto no se ve en ninguna compañía, estas palabras, esto que dice esto no se ve en ninguna compañía, pero vamos, ni mediana ni grande, por supuesto de España no, pero tampoco de gran parte del extranjero, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de decisiones, gestores que toman las decisiones de esta manera, consideramos que es lo que hay que tener en cartera, y por eso nos ha gustado mucho esta idea y seguimos y os la hemos traído aquí para que vosotros la conozcáis, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con el proceso de análisis de la compañía y nos encontramos que la empresa, en el tema, por supuesto, siempre buscamos la alineación de intereses, y cuando vamos a mirar el accionariado, que es pues Roberto Martínez, es este que estaba aquí hablando, nos encontramos que Roberto, que es el fundador, tiene el 51% de las acciones de la empresa. Hablamos de una empresa que ahora mismo capitaliza 39 millones, o sea, el tío tiene 20 millones de euros metidos en la empresa. Y vemos un segundo accionista, que es Antonio Gonzalo Bote, que tiene cerca del 20% de las acciones. Y decimos, ¿quién es este hombre? Pues es uno de los socios que fundó la empresa junto a Roberto, y es el jefe de ventas de la compañía, es el director comercial. Imaginaros lo que nos gusta, que el tío que se encarga de llevar a los comerciales y de llevar la estrategia comercial, la política de ventas y conseguir esas facturaciones que están en los guidance, tenga el 20% de las acciones de la compañía. Eso es muy, muy, muy interesante. No hablamos de 20% de 39-40 millones, el tío tiene 8 millones de euros metidos ahí, ¿no? Si veis los vídeos, veréis que estos, cuando montaron la empresa en el año 2002, dicen, lógicamente puede ser de cada galería, pero bueno, cuando vais viendo que todo lo que cuentan es verdad, veréis que probablemente eso también sea cierto. Vendieron sus casas y se fueron de alquiler para fundar la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, nos encanta todo lo que vamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué más os cuento? Lo que cobran, lo que hablábamos. Nos encontramos que Paquel Inversiones y Servicios, ¿cuánto cobra esta gente?
Paquel es la compañía a través de la cual Roberto Martínez tiene sus inversiones en la empresa. Bueno, pues cobra 200.000 euros. Esto para el CEO de una compañía de 40 millones de market cap, que viven en Bilbao, que en Bilbao ya sabéis que los costes de la vida son del orden de una capital europea, pues para el sueldo más alto de la empresa, 200.000 euros, nos parece que es bastante razonable. Pero es que los consejeros independientes cobran 10.000 euros al año. Es completamente ridículo. Y si nos vamos a los costes totales laborales de la empresa, estaríamos hablando, tienen una empresa de 105 empleados, que aparte lo han reducido últimamente, es decir, están aumentando la eficiencia, con aumentos en ventas están bajando un poquito la plantilla, y se gastan en sueldos más o menos entre 5 y 6 millones de euros. O sea, estamos hablando de un coste por empleado, incluyendo el consejo de dirección, incluyendo los técnicos de perfil más alto, los ingenieros, la gente que está en el departamento de I+D, etcétera, etcétera, de promedio, y por supuesto también a todos los operarios, mozos de almacén, etcétera, etcétera, del orden de 50.000 euros al año. ¿Vale? Es decir, es unos costes laborales muy, muy, muy contenidos. Y esta gente que cobra 200.000, 10.000, etcétera, etcétera, son los que dicen que cuando se quieren pagar un variable nos pagan dividiendo a todos los accionistas. Así que bueno, como podéis ver, un tío que tiene más del 50% de las acciones, el jefe de ventas el 20%, que cobran esto, etcétera, etcétera, consideramos que sí que tienen bastante skin in the game. Y después, ¿cómo han gestionado un poco la compañía, las acciones y demás desde la salida a bolsa? Bueno, pues la empresa salió más o menos a €1 y pico por acción. Subieron el día que salieron las acciones a bolsa un 50%, se fueron a €2 más o menos, desde €1,30 más o menos, €1,30 y pico, se fueron a €2, y ahí empezaron a bajar con todo el crack de 2015 y la crisis en materias primas de principios de 2016, bajaron hasta €1 y pico. Bien, bueno, pues cuando la empresa estaba cayendo su cotización y estaban ellos aumentando tanto en ventas, ¿qué creéis que estaba haciendo esta gente? Pues estaban aumentando su participación en la compañía. Es decir, Roberto y Antonio lo que estaban haciendo era comprar acciones, todas las que podían dentro del escaso free float que hay, pero ellos seguían comprando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ellos que dice que gestionan el valor, pero que ellos cuando ven que la empresa está barata, pues compran acciones activamente, no solo no venden, sino que compran más, aparte de tener el 50%, siguen comprando, pues eso nos parece muy positivo, ¿no? ¿Qué más? Cuando las acciones estaban cayendo, no solo ellos estaban comprando, sino que ¿qué creéis que estaban haciendo con la autocartera? Pues como podéis ver aquí, en abril de 2017, con las acciones por los suelos, aquí a €1 y pico, €1,60 más o menos por esta zona, estaban recomprando acciones con el cash que generaba la propia compañía. En torno al 2 y pico, como veis aquí, 2 y pico, 3% de acciones de la compañía de autocartera. Otra cosa que nos gusta mucho, que las empresas cuando las acciones están baratas es una forma muy buena de generar valor, recomprar acciones. No las amortizaron. Diréis, oye, pues amortizan acciones, más beneficio para cada accionista. No, guardaron esa autocartera y ¿qué creéis que hicieron con ella? Pues resulta que al poco tiempo, cuando las acciones empezaron a subir, nosotros más o menos entramos, cuando fue la presentación de 2018, aquí más o menos, en torno a 2 y pico, fue cuando empezamos a comprar. Cuando las acciones se empiezan a disparar y empiezan a subir mucho, ¿qué es lo que hace esta gente? Bueno, pues esta gente, una de las vías de crecimiento que tiene es el M&A, es decir, compran otras compañías que les parezcan interesantes. Bueno, pues hablaremos de ella después, una adquisición que hicieron en Rumanía, pagan una parte en cash y la otra la pagan con la autocartera. Es decir, entregan 360.000 acciones valoradas a €2 por acción, pero es que esas acciones a ellos les habían costado €1 y pico. Es decir, realmente están pagando la adquisición que realizan a un tercio menos de lo que estaban cotizando esas acciones en el mercado. Compran cuando la empresa está barata y cuando las acciones suben, ellos cogen y entregan esas acciones que ya están valoradas por más, en vez de salir caja de la compañía, sale menos caja porque ellos las habían comprado en el pasado, ¿no? Entonces, una generación de valor comprando cuando las empresas están baratas y luego utilizándolas para comprar nuevos negocios, generación constante de valor para el accionista. Muy, muy, muy interesante todo lo que hacen. Entonces, resulta que además cogen y como veréis ahora mismo lo que han sacado es un nuevo plan de recompra de acciones, es decir, se gastan esa autocartera, ellos siguen generando valor, la empresa sigue creciendo y cogen y dicen, bueno, pues ahora como nos hemos gastado la autocartera, lanzamos un nuevo plan de recompra de acciones. Y acaban de sacar ahora, 29 de mayo, un plan para recomprar hasta el 5% del capital social. Ellos mismos dicen que va a ser complicado, porque no se negocia mucho diariamente, porque ellos tienen un porcentaje muy alto de las acciones, el free float es pequeño, y de ese free float, el que tiene acciones, como veréis, quien intente comprar, cuando analicéis la compañía y demás, veréis que se negocian muy pocos títulos porque la gente que las tiene no las vende.
Entonces es difícil hacerse con acciones, ¿no? En todo caso, ellos tienen ese programa de acciones que para mí es una cosa muy importante, ese programa de recompra, porque puede suponer un suelo muy importante si sale alguna mala noticia o hay una caída del mercado, por lo que sea, en general aumenta la volatilidad y hay alguien que empieza a soltar acciones, ellos van a estar ahí para comprar esas acciones, con lo cual tener una demanda latente del 5% de las acciones de una compañía, cuando el market cap, veréis que el free float no supera el 25%, pues es muy interesante, ¿no? Después, catalizadores. ¿Por qué la empresa considero que, aparte de ser una buena inversión, trabajar en un nicho de mercado, un sector que es bastante interesante y tener un management inmejorable, puede haber catalizadores durante el próximo año y medio que sean interesantes para esas ventas, márgenes y demás? Bueno, pues uno de los factores más importantes, como veíais antes, en el año 2017 los márgenes de EBITDA sobre ventas eran de en torno al 13%, y os preguntaréis, bueno, ¿cómo puede ser que los márgenes el primer trimestre de este año se disparen hasta el 20% margen EBITDA sobre ventas? Bueno, pues resulta que ellos acaban de construir una nueva fábrica en Oquendo, que es un pueblo de Álava, una nueva fábrica con la mejor maquinaria y las mejores máquinas de rectificado y demás para fabricar rodamientos, totalmente moderna y con toda la inversión realizada. Entonces, los que conozcáis sectores industriales, sabéis que la industria, cuando tiene periodos de CAPEX importantes, son malas para las acciones porque generan poca caja libre. Pero una vez que tú terminas de hacer esas inversiones y tienes la fábrica completamente terminada, el cash que empieza a generar esa fábrica, más el cash que tú estabas utilizando para invertir en esa fábrica ya de tu negocio tradicional que ya venías generando de antes, todo ese cash puede ser destinado para generar valor para el accionista, sea reduciendo deuda, sea acumulándolo en caja, sea comprando otros negocios o sea pagando dividendo, que no es el caso de esta compañía, ¿no? Entonces, es un momento muy interesante porque ellos esa fábrica la tienen ya totalmente terminada, es decir, esa fábrica la acaban de terminar y ahora en 2018 está fabricando prototipos. A finales de 2018, principios de 2019 va a empezar a producir. Y ya el CAPEX de una maquinaria que está tan nueva no va a necesitar CAPEX durante bastante tiempo y el CAPEX de mantenimiento es relativamente bajo, con lo cual vamos a tener una generación de caja bastante importante con la inversión ya hecha. Entonces eso es un catalizador muy importante. ¿Y por qué esto afecta a los márgenes? Bueno, como veréis, si os fijáis aquí en la parte al principio de todo, cuando os hablaba del tema de los márgenes, veíais que nosotros veníamos de unos márgenes EBITDA sobre ventas de en torno al 13% y resulta que ahora mismo estamos en márgenes EBITDA del 20%. Y diréis, ¿por qué esa subida de margen es tan importante? Bueno, pues es que esta gente el año pasado lo que estaba haciendo es metiendo todos los costes de la fábrica nueva, todos los que no eran activos en sí, pero mantenimiento, aceites, todo tipo de costes fungibles, materiales, maquinaria más pequeña que lo puedas meter a gastos, investigación y desarrollo de los nuevos rodamientos que van a hacer, etcétera. Lo estaban metiendo todo sin activarlo, lo estaban llevando todo contra cuenta de resultados. Pero es que eso no va a suceder más, es decir, ahora mismo ya van a tener los costes variables de la nueva fábrica, pero no van a tener que realizar más inversiones. Bueno, pues eso es lo que ha supuesto que en 2018, que todavía esa fábrica no está produciendo ventas, pero sí que les ha dejado de producir costes, eso ha ocasionado que, aumentando ventas nada más un 15%, pero ya no tienen todos esos costes de la nueva fábrica, y además la escala hace que los costes fijos anteriores se repartan un poco más, se les disparen los márgenes de en torno al 13% que venían hasta el 20%, ¿no? Bueno, pues imaginaros ahora cuando la fábrica se ponga a producir. ¿Y cuánto puede producir esa fábrica? Bueno, pues ellos estiman, y son muy prudentes con las estimaciones, que esa fábrica tiene capacidad para producir en torno a 10 millones de euros. Pues que 10 millones de euros con unos márgenes del 20-25% más o menos, aunque nos quedásemos en el 20, ellos estiman el 25%, pero aunque nos quedásemos en el 20%, hablamos de 2 millones, en torno a 2-3 millones de EBITDA en una empresa que este año, en el mejor de los escenarios, puede hacer 5 millones de EBITDA. Es decir, estamos hablando de un 60% más de EBITDA a 2019 solo con la nueva fábrica. Pero es que a nosotros, no directamente ellos, sino, bueno, pues comentarios que han surgido en diferentes conference call que hemos ido teniendo, nos han dicho que es que esa fábrica, ellos estiman que puede impactar en 10 millones en ventas en 2019, pero es que su capacidad de producción va a ser de 15-16 millones de euros. Es decir, ellos están siendo muy prudentes. Esa fábrica es muy importante para el desarrollo de MBI en los siguientes años, ¿no? Es decir, si pongámonos en tope de ciclo, esa fábrica la ponen a full capacity, pues nos podríamos ir a 15 millones de ventas, que al 20% de márgenes son 3 millones de vida,
que eso es, vamos, con respecto a una empresa de este tamaño estaríamos hablando de prácticamente irnos a duplicar market cap solo con esa fábrica, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, eso es un catalizador muy importante. Hay más cosas, acaban de adquirir una empresa pequeñita. Esto no lo pongo tanto por el impacto que va a tener, que va a ser muy pequeño, sino para que veáis cómo ellos, la política de adquisiciones que hacen, ¿no? Entonces, ellos estaban buscando, porque NBI en su proceso de crecimiento, aparte de hacer rodamientos, lo que quiere es ir dándole soluciones completas a sus clientes, ¿no? Las soluciones completas, que es, pues oye, no te doy solo el rodamiento, sino que te doy todo el componente que va alrededor del rodamiento para el reductor de potencia, toda la maquinaria que va alrededor, las piezas metálicas que van en todo el componente. Entonces, ellos necesitan no solo fábricas de rodamiento, sino que necesitan estampación y calderería, ¿de acuerdo? Entonces, ellos necesitaban una máquina que valía en el mercado en torno a 1 millón de euros más o menos, nueva, y resulta que ellos buscan y se encuentran una empresa en el País Vasco que tiene esa máquina dentro de sus instalaciones, más la nave y un pequeño almacén, y se compran, porque el directivo de esa compañía estaba ya en proceso de ir retirándose poco a poco. Se compran la empresa entera con la máquina más la nave más el almacén por 675.000 euros. Es decir, no solo encuentran la máquina más barata, sino que además ganan capacidad de almacenaje y demás, ¿no? Dejan, además, es un tío muy bien relacionado, parece ser el gestor de esa compañía, y lo dejan allí en los siguientes años para hacer la transición y para beneficiarse de los contactos de esta persona, de su cartera de clientes, hacer cross-selling también, es decir, juntar los catálogos y poder incrementar la cartera de pedidos, ¿no? Entonces, muy interesante todo lo que cuentan. Y después, el tema de Rumanía. ¿Por qué Rumanía? Rumanía es la meca de los dividendos, Rumanía es la meca de los rodamientos. Diréis, Rumanía, país de producción barata, mala calidad. No es así exactamente. La mano de obra es barata y es un catalizador importante irse allí a Rumanía, porque más o menos en la cuenta de resultados de NBI hablan de en torno al 20% de coste de mano de obra sobre el total de ventas. En Rumanía están en torno al 7% más o menos, con lo cual es una reducción muy importante que te permite, en tiradas un poquito más grandes para clientes más grandes, puedes tener unos costes laborales más bajos y puedes acceder a tiradas un poquito más grandes con márgenes bastante decentes. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que en Rumanía están los centros de producción de los gigantes del sector. SKF, Schaeffler, todas estas que veíais tienen fábricas en Rumanía. Entonces, en Rumanía hay un capital humano, técnicos, ingenieros, operarios de fábrica y demás, que ya tienen el know-how de todas las empresas que están allí fabricando rodamientos, y que ellos se pueden nutrir a sus fábricas, a sus centros de producción allí, de todo este personal, motivo principal de que se hayan ido allí. Entonces acaban de comprar una empresa allí, lo que os decía, que pagaron con la autocartera, y están pagando, pues lo veis por aquí, ¿no? Adquieren el 100% del capital, pagan 2 millones de euros por una empresa que está haciendo 400.000 euros de EBITDA. Es decir, están pagando 5 veces EBITDA, cuando las empresas del sector están a 10-12 veces EBITDA, EV/EBITDA, ¿no? Y ellos están pagando 5 veces, restándole que la autocartera con la que pagaron les salió más barato todavía. Una parte la pagan con caja, pero una parte va con la autocartera. O sea, estaríamos hablando de que esta gente está pagando a 4 veces. Hablo con ellos y le digo, joder, qué buena adquisición y tal. Y dice, bueno, tal, no es tan buena, porque antes pagábamos 2 veces, el año pasado, cuando estaba en 2015 toda la crisis y tal, en nuestro sector había empresas regaladas a 2 veces EBITDA, y ahora 5 les parece caro, ¿no? Es de risa. O sea, son adquisiciones muy buenas, porque además es que adquieren el capital humano, las maquinarias que hay allí, y ellos con eso pueden tener potencial de crecimiento importante, ¿no? Entonces, pagar 5 veces EBITDA, cuando para ellos es muy complementario en su proceso productivo, pues es muy, muy, muy atractivo, ¿no? Y bueno, último catalizador, si buscáis noticias veréis que uno de los motivos por los que se ha puesto a subir tanto la compañía es porque recientemente el Fondo Santander Small Caps, que lo conoceréis por los anuncios que hubo en prensa, que gestiona la Solana, acaba de comprar hace un par de meses el 5% de la compañía. No invertía en MAD nunca, y estos la convencieron para que viese la empresa, para que la mirase y demás, y ellos a título particular le vendieron, Roberto y Antonio le vendieron un 5% de la compañía al Fondo Santander Small Caps, que es una estrategia pura de marketing y de visibilidad. Es decir, ellos han reducido su participación para que esto salga en prensa, para darle visibilidad, que un fondo como estos, tan mediático y demás, que ha hecho anuncios en prensa y demás, tenga las acciones de la compañía en cartera, pues, y la verdad es que fue efectivo, porque las acciones, gracias a Dios, nosotros habíamos comprado ya antes, ¿no? Pero bueno, salió la noticia y se puso a subir mucho. Pero bueno, catalizador, simplemente mayor visibilidad para la compañía, ¿no?
Entonces, entramos en la última parte, que es yo la valoración de este tipo de compañías. De verdad que considero que cada uno debe hacer hacer su modelo en Excel de la facturación, de los márgenes, de lo que estima, costes laborales y demás. Nosotros tenemos nuestro modelo interno y sé más o menos lo que tiene que ir sacando, lo que va a sacar ahora en el segundo trimestre, lo que considero que tiene que hacer en 2018 y en 2019 con la nueva fábrica y demás. Pero esto es muy importante que lo haga cada uno. Yo os voy a dar unas pequeñas pinceladas para que vosotros veáis por qué esta empresa puede ser interesante para los próximos años, ¿no? La empresa, bueno, todas las previsiones que ha hecho a lo largo de su historia las ha superado. Previamente eran privadas, que se las publicaban para los bancos que les financian, y ahora las presentan para el mercado porque están cotizadas, ¿no? Pero todas las veces que presentaron guidance lo superaron con creces. Concretamente, como veíais en el vídeo de Roberto, el último guidance que dieron era 2019, hacer 25 millones en ventas, y han hecho 6 millones y pico este primer trimestre de 2018, o sea, ya van a hacer 25 millones de ventas este año. Un año antes han cumplido los objetivos y han tenido que sacar un guidance nuevo a 2022, ¿no? Entonces, el guidance nuevo lo que da, pues dicen que este año más o menos van a terminar en 25 millones, esto lo van a hacer, bueno, veréis ahora los resultados de este segundo trimestre, pero es bastante factible que hagan estos 25 millones este año. Y hablan de que en el año 2022, ya con la nueva fábrica funcionando y demás, y con todos la fuerza comercial nueva que han cogido y demás, se van a ir a en torno a 50-51 millones de ventas para el año 2022, que con los márgenes EBITDA, esto es mantener márgenes EBITDA sin escalas, que como os imagináis, una empresa que tiene apalancamiento operativo, un aumento de ventas tan importante debería tener escalas, pero ellos no consideran escalas, es decir, ellos se mantienen en torno a márgenes del 20%, supondría un EBITDA de 10-11 millones de euros. Y si miramos las empresas del sector, más o menos, mirando las grandes, están más o menos, suelen andar por 2 veces ventas, más o menos todas, pero es que estas empresas están a 2 veces ventas, pero con márgenes mucho peores que los que tiene NBI, ¿de acuerdo? Es decir, NBI, al estar en un nicho y hacer tiradas pequeñas y demás, tiene márgenes EBITDA más elevados, con lo cual sería razonable pensar que debería estar con prima sobre estas 2 veces ventas que cotiza el sector. Pero da igual, dejemos eso de regalo, vayamos simplemente a los múltiplos EBITDA exactamente iguales que sobre los que está el sector. Pues oye, 2 veces ventas sobre una facturación de 50 millones, pues estaríamos hablando de un market cap de 100 millones. Esta gente tiene un objetivo de deuda de 2-3 veces EBITDA, pues si están haciendo EBITDAs de 10 millones, pues estaríamos hablando de 25 millones de deuda para el año 2022, 100 millones por 2 veces ventas serían 100, pues 100 menos 25 de deuda, estaríamos hablando de un market cap de 75, y la empresa está capitalizando ahora mismo 39, ¿no? O sea que esto, bueno, si nos vamos a EBITDA 12 veces por 10 millones que ellos estiman hacer en el año 2022, estaríamos hablando de 120, 130 millones, menos los 25 o 30 de deuda que tendrán en ese momento. Si cumplen el rato de deuda EBITDA, que ellos siempre están por debajo, están hablando ahora de 2-3 veces y van a hacer este año 5 millones de EBITDA y están en 8 millones de deuda, o sea, menos de 2 veces, ¿no? Pero bueno, en caso de que lo cumpliesen, a 2,5 veces deuda financiera neta EBITDA, estarían con una deuda de 25 millones más o menos, y para un EV de 120, pues el market cap debería ser en torno a 100, 95, 100 millones, pues lo que os digo, está ahora mismo a 39 millones de market cap, ¿no? Entonces es muy interesante, cada uno que haga sus modelos, es muy importante que vosotros os sintáis con los múltiplos. A mí este tipo de tesis me parece que no son tanto de múltiplos y de ver el free cash flow yield y demás, sino ver que la empresa vaya cumpliendo sus procesos de crecimiento, porque a mí me recuerda mucho a una compañía de Valladolid que es muy value y es muy histórica de las carteras de los buenos gestores, de Iván Martín, Magallanes y tal, como conoceréis, Ligotes Especiales. Es una empresa también industrial que fabrica un componente también que necesita fundición, metales y demás, que son discos principalmente para automoción, fabrica piezas metálicas para otras industrias, pero principalmente para automoción, también cíclica, también familiar. Y bueno, pues como sabéis, es uno de los mejores historias de crecimiento de los últimos años en nuestro país. Estaban las acciones siempre y cuando Iván Martín cuando la encontró y se la regalaban a €1,50, €2 por acción, y se han ido recientemente, pues están ahora mismo a 18, pero es que han hecho un 20 y pico hace nada, ¿no? Es decir, es un más que ten bagger en los últimos años, ¿no? Entonces, hombre, hay que saber las distancias, porque Lingotes Especiales es una empresa que tenía ya un 30% de cuota en discos de freno, y lo que sucede con NBI es que tiene una cuota mucho más reducida, pero es que el sector de rodamientos es, si cabe, como los discos de freno es una pieza específica solo de los coches,
los rodamientos es una pieza que está en cualquier pieza que gira, como dice Roberto en el vídeo, ¿no? Entonces, que el mercado potencial es todavía más grande, el management es, si cabe, igual o mejor que el de lingotes especiales, y es una tesis simplemente para acompañarla en su proceso de crecimiento. Va a haber altibajos porque las empresas pequeñas, industriales y demás, los procesos de crecimiento tienen problemas, pero para quien tenga paciencia, sepa esperar, esté pendiente de todo lo que va saliendo de la compañía, de lo que van publicando y demás, me parece que es una historia de crecimiento muy bonita y que puede ser que, ojalá, nos dé muchas alegrías en los próximos años. Así que nada, os animo a que avancéis en vuestro proceso de análisis. Yo simplemente os doy unas pinceladas de por qué invertir en esta empresa a modo de resumen final, y simplemente pues nada, deciros que es una empresa muy pequeña, poco seguida por el mercado, tiene una alineación de intereses absoluta entre el management y los accionistas, que son ellos los principales accionistas. Hay una transparencia extraordinaria, si os podéis mirar todas las publicaciones, todo lo que van sacando, los plazos, presupuestos, resultados del primer trimestre, resultados del segundo trimestre, ya no esperan a verano, lo sacan a finales de julio, todos los guidance que van dando, increíble para una empresa de este tamaño. Posibilidad de crecimiento, de participar en un proceso de crecimiento a largo plazo, que es muy importante, porque sacaron la empresa a bolsa. ¿Para vender ellos acciones? No, para ampliar capital, para montar la nueva fábrica. Eso es perfecto, es decir, es el motivo, la primera razón de ser de salir a cotizar, ¿no? Financiarse para crecer, ¿no? El precio me parece que es, aún a pesar de las subidas recientes, me parece que todavía es razonable, y seguro que dará opciones de entrada para quien quiera incorporarla. Nosotros tenemos completada nuestra posición, pero bueno, me parece que todavía puede ser interesante para quien quiera incorporarse, y sobre todo con un sector industrial con estos crecimientos es muy interesante. Y bueno, principalmente la cercanía total y el acceso a la información que nos otorga el management, ¿no? Y simplemente termino con una frase de Peter Lynch. Como recordáis, en el libro de One Up on Wall Street siempre comentaba su experiencia en las empresas cercanas, ¿no? Que decía: mi mujer me estuvo contando que le compró toda la ropa a las hijas en una cadena de tiendas aquí cerca, bueno, y la cantidad de dinero tan grande que hizo con empresas pequeñitas que salían a cotizar cerca de donde estaban ellos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces siempre empieza por lo que tienes cerca. Las empresas que tenemos cerca, si encontramos alguna joya que está cercana y que la podemos analizar bien, tenemos que empezar por eso, ¿no? Y este es el caso de NBI. Así que sin más, nada más en esta tesis de NBI, os animo a que la analicéis por vosotros mismos, y a vuestra disposición para las consultas que me queráis hacer, por Twitter, por correo electrónico, lo que queráis. Nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención y suerte en vuestras inversiones.